Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Ibáñez. Es un placer estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema caminos que tenemos que elegir en la vida, relacionado a, definitivamente, filosofía. ¿Ok? Y como decía Eduardo, estoy de acuerdo que la filosofía determina la historia. Vicenzo, ¿vas a cerrar la puerta? Tiene que ser abierta por... Ok. Disculpen. Bueno, estaba de acuerdo con Eduardo justamente. La historia nos enseña el poder de la filosofía y la filosofía nos enseña cómo no repetir la historia. Así que, ligando a eso, vamos a la siguiente presentación. A mi presentación le he llamado las 3 P. La primera P es de presa, la segunda P es de predador y la tercera, por ahora, va a ser una incógnita. Así que vamos a ir descubriendo cuál es. La cultura peruana desde que eres niño te enseña que hay 2 formas de vivir tu vida. Al final de esta presentación vas a descubrir y vas a ser más consciente de una tercera forma de vida. ¿Cuál será la mejor vida? ¿Cuál será el mejor camino para ser feliz? Vamos a ver. Perfecto, la primera P de presa. Siguiente. Ok, P de presa. Les cuento mi historia. Cuando volví al Perú, tenía más o menos 17 años en el 2009 y estaba súper emocionado porque venía de vivir muchos años en el extranjero y extrañaba mi país. Y lo mejor de todo era que iba a vivir solo por primera vez. Es decir, sin mis padres, sin restricciones, sin controles. Es decir, realmente iba a tener la experiencia y quería tener esa experiencia. ¿Alguna de ustedes ha habido acá solo alguna vez? A ver, levante la mano. Ok. Es difícil vivir solo, ¿no? Bueno, en mi caso definitivamente lo fue. Igual yo estaba súper alegre. Y recuerdo que pasaron unos meses nomás. Y ocurrió lo que nunca pensé que iba a ocurrir. Aunque me parecía inverosímil. Me empecé a sentir solo. Realmente solo, porque no tenía mis padres. Volví al Perú, no tenía muchos amigos. Y me empecé a deprimir también. Siguiente. Justo en ese tiempo estaba aprendiendo cómo relacionarme con otras personas, a interactuar, a socializar. Y es así que llegó el momento que me pregunté, ¿qué es un amigo? ¿Por qué no tengo amigos? Cuando digo amigo acá me refiero no a un amigo en general, sino ese amigo que vas de acá para allá en todo momento, un amigo cercano, ¿no? Y de ahí empecé a hacerme preguntas más filosóficas todavía. ¿Por qué no tengo amigos? Me siento solo. ¿Es porque tal vez el mundo conspire en contra mío? ¿Tal vez tengo mala suerte? ¿O tal vez simplemente no puedo ser feliz en este mundo, ¿no? Entonces empecé a buscar respuestas. Observando la cultura, empecé a preguntarles si todos decían que el propósito de mi vida era vivir para otros, que el punto de mi vida es dar prioridad al prójimo, vivir por el prójimo, pensar en los demás antes que en mí. O cuando les preguntaba ¿qué te hace feliz?, la respuesta siempre era hacer felices a otros. Me di cuenta que la gente lo aceptaba cada vez más dentro de que crecía y se guiaban siempre por la mayoría. ¿Cómo sabes eso? Bueno, la mayoría piensa así, entonces vamos a pensar igual que ellos. La mayoría era su guía. Después de un tiempo, por fin encontré nuevos amigos que podían ser, vi el potencial de que fuesen amigos cercanos potencialmente, ¿no? Uno de ellos era robusto, grande, recio, gracioso, me acuerdo. Era como Hulk. El otro era más raquítico, pequeño, parecía un alfeñique. Era como Chai. No sé si acá alguno de ustedes ha visto. ¿Sí? Bien. Ok. La pasaba bien con mis amigos, finalmente. Eran graciosos, tenía un buen tiempo con ellos. Sin embargo, un día bromeando con uno de ellos, me acuerdo que entre broma y broma, uno me dijo: Ricardo, eres un perdedor.
Y yo pensé, bueno, es una broma, me lo voy a tomar deportivamente, no pasa nada. Sin embargo, esto empezó a ocurrir de manera repetitiva una y otra vez, y ahí es donde pensé, bueno, esto ya me está, digamos, ofendiendo, estas burlas, ofensas, entre otras cosas. Cada vez se hacía más repetitivo. Pero yo no quería perder a mis amigos porque los acababa de conocer y quería retenerlos de una manera, ¿no? Si no, iba a volver a estar solo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde no has querido perder a tus amigos? A ver, ¿quién? ¿Tú? Ok, tú también. ¿Alguien más? No sean tímidos, chicos, vamos, participen. Qué callados están. ¿Tú también? Ok, bien. Bueno, yo estaba en esa situación y a la vez me volví a preguntar, ¿qué es realmente un amigo? Entonces, no lo tenía claro. La gota que derramó el vaso fue cuando uno de ellos dijo, de manera burlona, ante otro grupo de amigos, parece que la novia de Ricardo le ha sido infiel. Y ahí pensé, y lo primero que se me vino a la mente fue, ¿cómo puedo ser amigo de alguien así? Que dice ese tipo de cosas. Todos empezaron a reír. Pasa. Ok. Entonces llegaron algunas reflexiones. Queriendo ser parte del grupo, buscaba y aceptaba su aprobación, es decir, mi mente está enfocada no en la realidad y lo que es mejor para mi vida, sino está enfocada en la mente de otros, lo que otros dicen, ¿no? Por eso aguantaba sus burlas o sus ofensas. Pero también sacrificaba mis convicciones, la parte de integridad, porque si yo pensaba que un amigo debe caracterizarse por tener respeto como principio, y yo lo respeto, pero él no, de manera recíproca, entonces, al aceptarlo y darme cuenta que está mal, pero ignorarlo, estaba sacrificando mis convicciones. O si me ofendían sabiendo que tenía razones para molestarme y decirles, oye, eso está mal, reprimía mis emociones y pensaba no decir nada porque no quería perder su amistad. Es así que no los juzgaba. Aunque lo merecían, no los juzgaba. Y finalmente sacrificaba mi mente, es decir, sacrificaba mi independencia de pensamiento. Y me daba cuenta porque a la vez, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, me ponía, para llegar a una conclusión sobre mí, por ejemplo, le preguntaba a las personas, y está bien preguntar a otros siempre y cuando lo consideres y no sea la guía principal, pero lo mío era a la reversa. Preguntaba a todos y principalmente me guiaba por lo que la mayoría decía, es decir, sacrificaba mi independencia porque no confiaba en mi propio juicio. Había aceptado el grupo primero antes que mi persona, que mi yo. Con el tiempo entendí la influencia de este camino de la presa, del camino altruista. Y me di cuenta que no solamente es decir ser buena gente o decir ser amable o benévolo, sino me di cuenta que era el estándar del bien, los demás eran el estándar de bien, y pensar en mí era el estándar del mal. O no te han dicho, por ejemplo, cuando has sido niño siempre, no tienes que ser egoísta, tienes que pensar en los demás. Ser egoísta es malo. ¿No? ¿Alguno le ha dicho eso a sus padres? Creo que en todo el mundo, no solamente acá en el Perú. Ok. Y es así que me di cuenta que la justificación de mi existencia no era simplemente, la justificación de mi existencia era vivir para los demás. Eso es lo que decía el camino altruista. Me di cuenta que este camino era autodestructivo, que era anti-mente, anti-mi persona, yo, y me hacía sentir mal, me hacía sufrir de alguna manera, era desorbitadamente autodestructivo. Así que con el tiempo, poco a poco fui entendiéndolo y dejé a los amigos detrás para empezar de cero, porque veía que no agregaban nada a mi vida. Y vamos al la siguiente P, que es la P de predador. ¿Qué se les viene a la mente después de lo que he dicho? La primera P era de presa, el cazado, y ahora es la segunda P de predador, que es el cazador.
¿Qué se les viene a la mente cuando digo predador? Quizás el egoísta. Ok, egoísta. Ok. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo? El bully del grupo. ¿Cómo? El bully del grupo. Persona que... Ah, el abusador. El abusivo del grupo. Claro. Ok. ¿Y cómo? La sociedad. ¿La sociedad? Ok, está bien. Bueno, creo que una buena forma de ponerlo es cuando viendo a la gente cómo maneja en el Perú, definitivamente. El predador es aquel que hace lo que se le da la gana a costa de los demás, con tal de ir en su camino. Te saca ventaja, te cruza sin avisarte, se mete en tu carril. Al final para sacar provecho de ti o hacer las cosas como a él mejor le parece, ¿no? Así a veces causa accidentes o, en el peor de los casos, cueste tu vida, ¿no? Y justamente esa es una analogía del predador. Ahora, volviendo a mi historia. Nuevamente estaba pensando en el concepto de qué es un amigo, porque aún no lo tenía claro después de mis experiencias. Y recordé justamente a mis ex grupo de amigos y cómo yo, digamos, me sacrificaba por ellos. Entrando en mis memorias, me empecé a acordar cómo ellos actuaban conmigo, cómo ellos eran conmigo, ¿no? ¿Por qué querían ser mis amigos? Y recordé que me visitaba muchas veces solo cuando me necesitaban, o para usar mis cosas porque vivía en un buen lugar, o a veces simplemente porque querían traer a sus amigos y enseñarles el lugar donde vivía porque era bonito, o simplemente porque les caía bien, pero nada más. Y ahí es cuando me di cuenta y dije, espera un momento, ¿acaso ellos no son un tipo de predador? Ellos actuaban como un predador y eso es lo que me di cuenta al final. Es decir, no solamente actuaba yo como una presa, sino estaba alrededor de predadores que sacaban provecho de mí. Y esos eran mi ex grupo de amigos. Un tipo de predador, digamos. Ahora, otra vez charlando con un amigo, me acuerdo que me dijo, tú eres muy inocente. El más vivo gana en la vida. Seguramente han escuchado eso también, ¿no? El más vivo gana. Si eres así, sabes, todos te van a sacar provecho. Si te dan un billete falso y no te das cuenta, tienes que ver y circularlo y hacer lo mismo con otra persona, porque si no vas a salir perdiendo en la vida. Así es. Ahí me daba cuenta cómo actuaba el predador. Aparte de mi ex grupo de amigos, también me di cuenta cómo actuaban en otro contexto. O conversando con un ex amigo, recuerdo que me dijo, o yo le pregunté, ¿cómo te va en tu relación? Y él me dijo, bueno, tengo una novia, pero también tengo una enamorada. Y le pregunté, ¿y qué piensas de eso? Bueno, mientras que mi novia no se dé cuenta que tengo una enamorada, va a estar feliz y todo va a estar bien, ¿no? Ahí me di cuenta que el predador siempre busca falsear la realidad, busca fraudulentar, busca traicionar. Así tenga que hacerlo a veces a costa de probablemente lo que representa lo más grande en su vida, que debería ser su esposa, ¿no? Que al parecer muchos no lo valoran. ¿Qué piensas? ¿Que una persona predadora puede ser feliz? ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Joti. El cargo de conciencia que puede afectarle la mente, ¿no? Sí, es todo un tema definitivamente, pero creo que la conciencia tiene una naturaleza y si quieres vivir en este mundo, no puedes escapar de él. Si mientes, te va a llegar otra mentira y se va acumulando y así vas a llegar en un tormento que no vas a salir nunca. Cada vez que quieras vivir en este mundo va a ser un tormento y así no te descubran o tal vez te salgas con la tuya, va a tener un efecto en tu personalidad, ¿no? Vas a sufrir. Muy bien. Diferentes tipos de depredadores vemos, ¿no? También lo vemos en los políticos, que seguro muchos de ustedes ya acá en el Perú han visto. Lo vemos, bueno, rateros. Hasta cuando alguien se quiere copiar en tu examen. Claro, hay niveles. No lo voy a poner en el mismo grado que
un ratero o un comunista, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que vives siguiente como una presa o un predador? O una combinación de ambos puede ser también. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, disculpa? Gracias por participar. ¿Eh? ¿Alguien más que desee? ¿Tú? No. ¿Cómo? Más o menos, una combinación de lo que... Bueno, siempre se puede cambiar todo. Bueno, finalmente yo me sentía como un futbolista en una cancha de básquet porque no quería ser ni una presa ni un predador, es decir, no quería sacrificarme ni sacrificar a otros. Lo cual me hacía sentir frustrado, poco triste, no sabía qué hacer, estaba en un momento complicado. Recuerdo también que estaba en un momento difícil porque hace no mucho había recibido una mala noticia. Y es que yo siempre quise ser un jugador de fútbol profesional, pero me dio escoliosis, que es una pequeña desviación, una curva de la espalda, y el quiropráctico me dijo que no iba a poder jugar fútbol por unos años. Y se acumulaba todo esto, y justamente en el fútbol era un lugar donde yo podía hacer amigos también y conocer gente nueva, ¿no? Entonces cerrar esta alternativa también con el tema de cómo me relacionaba con los demás. Perfecto. Siguiente, por favor. Me acuerdo que estaba en la universidad y conversando con unos compañeros me dijeron, Ricardo, este curso de argumentación te va a ayudar un montón a desarrollar tu pensamiento crítico y te va a ayudar a argumentar cualquier cosa y ganar debates. Acá hay una sociedad de debate de la San Marcos. Bueno, me metí a la sociedad de debate de mi universidad en ese entonces. Y recuerdo que al principio solo quería, bueno, en parte ganar debates, pero me fui dando cuenta que está relacionando a algo que yo siempre había buscado de niño y era estar en busca de la verdad, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la verdad? Esto me ayudaba a activar nuevamente la razón y buscar respuestas, ¿no? Estaba como estimulando el tema de la argumentación usando la lógica, el tema de la búsqueda de la verdad. Y es así que dije, bueno, debe haber un principio que me permita respaldar siempre lo que es moralmente correcto. Y de esa manera voy a saber siempre cómo defender mis puntos sin necesidad de ir a otro tipo de argumentos de acuerdo al contexto del debate, ¿no? Es así que empecé a buscar respuestas y me acuerdo que los primeros pensadores que me crucé eran siempre políticos, economistas, como por ejemplo A.F. Kennedy, Milton Friedman, donde hablaban de la riqueza y cómo el libre mercado genera más oportunidades, más riqueza. Pero no hablaban de esas preguntas filosóficas que yo siempre tuve más joven, ¿no? Como, ¿qué está bien? ¿Por qué es bueno tener riqueza? ¿Uno debe vivir para uno mismo o para los demás? No respondían eso. Es así que, indagando en videos, recuerdo que el algoritmo de YouTube me sugirió un video en blanco y negro, donde aparecía un rostro bastante peculiar, y me llamó la atención y de hecho fue la única razón por la cual entré a ese video. Y era una persona que tenía, me recuerdo, lo que más me llamó la atención era sus ojos, la forma en que miraba, una mirada muy penetrante. Y se veía seria, ¿no? Al principio dije, bueno, ¿qué voy a sacar de acá? Voy a darle una oportunidad, igual. Y es así que entrando, unos minutos después, nunca imaginé que unos minutos después iba a ser el gran cambio o el comienzo de un gran cambio en mi vida. Esa persona sostenía que uno no tiene que vivir ni como una presa ni un predador, sino había otra opción y ese era vivir como una persona. La persona que sostuvo eso era Ayn Rand, fuertemente influenciada por el gran maestro Aristóteles. ¿Qué es ser una persona? Siguiente. Espero que no lo haya puesto antes. ¿Qué piensan que es ser una persona a diferencia de la presa y el predador? La dignidad, capaz. La dignidad. ¿Por qué la dignidad? Componente primordial justamente para que se dé lo que es el concepto de persona. Ok.
¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Alguien más? Respetarse y respetar. Respetarse y respetar. Ok. Vamos a ver entonces todo lo que han dicho. ¿Qué es vivir como una persona? Con virtudes y errores. ¿Cómo? No, vivir con virtudes y errores entre ambos campos. Ok. Siguiente, por favor. Vivir como una persona es usar la mente. No a medias, no de vez en cuando o en cosas importantes solamente, sino es usar la mente, ser racional en cada decisión de tu vida. 24 horas, 24/7. Así sean decisiones grandes o pequeñas. En cada momento que tomas una decisión. Así es como, gracias a la razón, yo pude descubrir qué es un amigo o qué caracteriza un amigo. Ok, perdón, me confundí con la... Es así que pude saber cómo es un amigo, es la única manera, usando la razón, que es un amigo, ¿verdad? Mi única fuente de obtener conocimiento y mi única guía. ¿Cuál es el proceso? Bueno, a través de observaciones de la realidad, tracé conectores causales. Por ejemplo, si no tiene respeto, ni siquiera puede ser considerado un amigo. Formé conceptos, que es un amigo, usando la lógica, el método de la lógica. Entonces pude descubrir que un amigo es, y acá me gustaría que ustedes también participen, un amigo, ¿qué piensan que es? Un amigo cercano. Compañía, apoyo y confidente. Apoyo y confidente, ¿ok? Una persona que amas. ¿Qué? Una persona que amas. Una persona que amas en el sentido de amistad. Claro, ok. No, sí, puede ser, claro, ¿por qué no? Puede ser, sí. ¿Alguien más por acá? Vamos, chicos, confianza nomás, no tengan miedo. ¿Qué piensan que es un amigo? ¿Tienen amigos? En verdad, porque... Bueno, ¿alguien? Tú, Reinaldo. Sí, claro, tener un amigo es la confianza, ¿no? La seguridad, confiar en alguien, entregar algo Okay. sin prejuicios, ¿no? Sin estar, sin dudar, mejor dicho, ¿no? Que te va a pasar o que te va a traicionar. Confiar en alguien. Sí, ok. Bueno, grosso modo, porque hay un montón de cosas, yo pienso que un amigo es aquel que te admira por las virtudes que representas en tu personalidad y viceversa, tú también admiras cosas de él, ya sea ambicioso, depende mucho de qué valores, qué virtudes buscas. Pienso también que debería tener una autoestima alta, es decir, valorarse a sí mismo para poder valorarte a ti y viceversa, reflejas lo mismo, ¿no? Como dijeron por ahí, respeto, amar a la otra persona definitivamente, pero primero necesitas amarte a ti mismo. Leal, está no solamente en los buenos y malos momentos, sino en los peores momentos. Muchas veces realmente ves si es un amigo cercano o no. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo la he tenido y en verdad ahí muchas veces ves si realmente dice ser tu amigo o no, ¿no? Y hay un intrueque nuevamente espiritual. Este punto es importante porque es voluntario. Yo quiero ser tu amigo y tú también. No es que te obligo a ser mi amigo y viceversa, sino ambos ganamos, ¿no? Hace nuestra vida mejor compartir momentos, ¿no? Acerca de la mente, esto es algo que siempre me decía un familiar. ¿Alguien desea leerlo? A ver que me ayude. ¿Quién es buen? Tiene una voz así. Tú. Fuerte, por favor, ya. No hay que tener músculos acá en el cuerpo. Lo más importante es tener músculos acá en la cabeza. Exacto. ¿Entiendes? Como yo siempre jugué fútbol, siempre me dedicaba a hacer mucho deporte en el cuerpo, pero mi padre me decía, está bien, Ricardo, pero también tienes que entrenar acá, no solamente el cuerpo, acá en los músculos de la mente. Entonces, usando la razón, pude descubrir que es un amigo y que un amigo es bueno para mi vida según las características que he descrito, ¿no? Para saber qué es bueno para mí, no dije yo creo o siento que es mi amigo, porque eso sería subjetivismo. Ni dije
me da placer estar un momento con él, ir a fumar, no sé, un cigarro o ir a la fiesta y tener ese momento de placer, pero ahí termina todo. Eso sería hedonismo, ¿no? El estándar es el placer. Si no me basé en algo objetivo, me basé en evidencia, observando la realidad, haciendo el método inductivo, ¿no? Experiencias. Y el estándar fue mi vida. ¿Qué hace mejor mi vida? ¿Qué me agrega? ¿Qué me hace sentirme bien con esa persona? Entonces podemos ver acá que la objetividad no es, o la objetividad, mejor dicho, es un método de pensar. Es el compromiso de descubrir las cosas como son. Se procede observando la realidad correspondiente a los hechos de la realidad. Se analiza y a través de la lógica ves la evidencia relevante. Finalmente ahí ves qué es la verdad. Y es difícil, claramente, ¿no? Me tomó mucho tiempo. No fue fácil, ni obvio, ni automático. Para ser un amigo tuve que enfocar mi mente, invertir tiempo, las experiencias, mucha energía, mucho pensamiento para realmente finalmente llegar a esa verdad, ¿no? Absoluta. Y así como cada órgano tiene su función, ¿verdad? El corazón, los pulmones tienen su función. Bueno, la mente también tiene su naturaleza y es conceptual. Tienes que monitorear constantemente, de manera estricta y escrupulosa. Tienes que actualizar, tienes que comparar, diferenciar cosas, hechos concretos de tu vida para poder tomar decisiones y que sean lo mejor posible. Perfecto. Pero para saber qué es bueno para mí, realmente primero me di cuenta que requería una autoestima. Requería un yo al que valorar, es decir, amar esa persona, ese yo. La autoestima es valorarse a sí mismo, confiar en mi capacidad de pensar. Y me daba cuenta, por ejemplo, cuando hacía el debate, cada vez que usaba mi mente tenía que confiar en lo que argumentaba. Y usando la razón me daba cuenta que cada vez aumentaba mi seguridad en mi mente, que era capaz de lidiar con la realidad. Además, también me di cuenta que debido a eso también era digno de felicidad. No tenía nada de malo pensar en mí y que podía tener una buena vida también. Y si se dan cuenta, la autoestima no se deriva de otros. Yo a veces con mi grupo de ex amigos trataba de derivarla de los demás diciendo, ok, me siento bien con ellos, me aceptan, quieren estar conmigo, ok, así hay algunas ofensas, no importa, pero me siento de vez en cuando bien, ok, de ahí saco mi autoestima. No, así no es como se saca, es amar de ti mismo sin sacrificar ningún principio ni valor. Y en principio tu persona, tu yo. Siguiente frase, otra persona que lo lea. Bien, gracias. Amar es valorar. Solo un egoísta racional, un ser humano de autoestima es capaz de amar, porque él es el único capaz de mantener valores firmes, consistentes, sin concesiones, sin traiciones. El ser humano que no se valora a sí mismo no puede valorar nada o a nadie. Por eso es importante tener un yo, porque si no te amas a ti mismo y no te valoras a ti mismo, no puedes valorar a otra persona. Y esta es una de las frases de Ayn Rand, definitivamente con una profundidad tremenda. Esto es un poco para el contexto. Siguiente, por favor. Sin embargo, uno puede hablar de yo y de autoestima, pero en primer lugar, el yo no aparece mágicamente, ¿no? Uno tiene que forjar un yo, en primer lugar. ¿Y qué es forjar un yo? Enfocar mi mente, invertir tiempo, las experiencias, mucha energía, mucho pensamiento para realmente finalmente llegar a esa verdad, ¿no? Absoluta. Y así como cada órgano tiene su función, ¿verdad? El corazón, los pulmones tienen su función. Bueno, la mente también tiene su naturaleza y es conceptual. Tienes que monitorear constantemente, de manera estricta y escrupulosa. Tienes que actualizar, tienes que comparar, diferenciar cosas, hechos concretos de tu vida para poder tomar decisiones y que sean lo mejor posible. Perfecto. Pero para saber qué es bueno para mí, realmente primero me di cuenta que requería una autoestima.
requería un yo al que valorar, es decir, amar esa persona, ese yo. La autoestima es valorarse a sí mismo, confiar en mi capacidad de pensar, y me daba cuenta, por ejemplo, cuando hacía el debate, cada vez que usaba mi mente tenía que confiar en lo que argumentaba, y usando la razón me daba cuenta que cada vez aumentaba mi seguridad en mi mente, que era capaz de lidiar con la realidad. Además, también me di cuenta que debido a eso también era digno de felicidad, no tenía nada de malo pensar en mí y que podía tener una buena vida también. Y si se dan cuenta, la autoestima no se deriva de otros. Yo a veces con mi grupo de ex amigos trataba de derivarla de los demás diciendo, ok, me siento bien con ellos, me aceptan, quieren estar conmigo, ok, así hay algunas ofensas, no importa, pero me siento de vez en cuando bien, ok, de ahí saco mi autoestima. No, así no es como se saca, es amar de ti mismo sin sacrificar ningún principio ni valor, y en principio tu persona, tu yo. Siguiente frase, otra persona que lo lea de una manera un poco más seria, por favor. ¿Quién desea? Bien, gracias. Amar es valorar. Solo un egoísta racional, un ser humano de autoestima, es capaz de amar, porque él es el único capaz de mantener valores firmes, consistentes, sin concesiones, sin traiciones. El ser humano que no se valora a sí mismo no puede valorar nada o a nadie. Por eso es importante tener un yo, porque si no te amas a ti mismo y no te valoras a ti mismo, no puedes valorar a otra persona. Y esta es una de las frases de Ayn Rand, definitivamente con una profundidad tremenda. Esto es un poco para el contexto. Siguiente, por favor. Sin embargo, uno puede hablar de yo y de autoestima, pero en primer lugar, el yo no aparece mágicamente, ¿no? Uno tiene que forjar un yo, en primer lugar. ¿Y qué es forjar un yo? ¿Qué piensan que es? Bueno, ahí dice, pero pueden decir algo más si desean. No, tranqui. ¿Qué es forjar un yo? Ser auténtico. Ser auténtico. Ok. Bueno, yo diría que forjar un yo es crear tu propio carácter. Desde que uno nace, todas las experiencias que vive, vas creciendo, vas formando, tomando decisiones y vas desarrollando un carácter, una personalidad, una identidad, ¿no? Algunos le llaman alma, yo en el sentido no religioso, sino de acuerdo a tu conciencia y lo que decides ser como persona. Ahí decidí qué persona quiero ser. Eso es forjar un yo. Y ahí es donde me di cuenta que con el ex grupo de amigos no había forjado tal vez ni siquiera un yo. Lo que quedé convencido en ese entonces es que no iba a sacrificar más ni mis convicciones, ni mi mente, ni mi independencia de pensamiento, ni mi integridad, ni mi persona en general, mi yo, mi autoestima. Muy bien, siguiente. Si se dan cuenta, no hay nada de malo pensar, eso es lo que yo me di cuenta, no tiene nada de malo pensar en mí. Buscar lo que es bueno para mí, si quieren llamarlo mi propio interés racional, también puedo decirlo, es totalmente válido porque es la única manera que voy a poder ser feliz. Y no es el rechazo de los otros dos caminos, no es que tengas la presa acá, el predador acá y sacas y automáticamente te queda el camino de la persona racional, ¿no? Requiere nuevamente enfoque, esfuerzo, concentración, energía, mucho pensamiento acá. Y suena tal vez sencillo, pero no, es difícil. Sobre todo en la sociedad en la que vivimos ahora que te dice ¿por qué piensas tanto, ¿no? Las cosas. Actúa nomás. Ahora, justamente para llegar a la verdad, lo que es amigo, es un profundo logro conceptual, intelectual. Porque para lograr ese aspecto positivo en mi vida, requerí mucho esfuerzo mental, volitivo, de la facultad racional.
es verdad también que pensar en mí, lo que es bueno para mí, mi felicidad, no significa poner a los demás hacia un lado. Es decir, no es yo y el mundo se va afuera, ¿no? De hecho, los demás, los que merecen y los que representan un valor para mi vida son parte de mi felicidad, ya sea mis padres, futuros hijos, hermanos, amigos, entre otros. Justamente hacen mi vida mucho más sabrosa y disfrutarla más. Son parte pilar de mi felicidad. Ahora, pensar en mí no quiere decir tampoco que no voy a ayudar a los demás. Puedo ayudar de manera voluntaria. Ahora, si la justificación, el actuar de mi vida es pensar que los demás son primero que yo, y por eso ayudo a aquella persona tal vez que está vendiendo un producto en la calle, por ejemplo, ahí ese sí sería un sacrificio porque lo estoy haciendo pensando que el deber moral es ayudar a él. Pero uno puede ayudar a un montón de gente, totalmente válido, va a depender mucho de las razones por las cuales se las estás ayudando. Si te impone a nivel moral o lo haces porque piensas que está bien y te dejas, tienes la flexibilidad para hacerlo, ¿no? Y por último, también decir que pensar en mí, me di cuenta, no es ser un narcisista. ¿Alguien quiere me dice qué piensa que es un narcisista o qué se diferencia tal vez? Pensé que ibas a decir algo. Es alguien que se cree el centro del mundo, ¿no? De la persona racional que estoy hablando, a diferencia de una persona narcisista, ¿cuál creen que es una diferencia? ¿Conocen? Una persona racional ve más allá de su propio ombligo, por así decirlo, ¿no? Y el narcisista creo que inclusive que es una afección psicológica, ¿no? Una persona no puede dejar de pensar en sí mismo y preocuparse netamente, tautológicamente en él. Bien. Bueno, grosso modo diría que la persona que es narcisista es desorbitadamente superficial, está obsesionada en sí misma y realmente por eso no ve lo que es bueno para ella, sino es lo que otros quieren que vea. Es decir, solo se preocupa por lo que los demás dicen. Y es curioso porque ellos de esa manera también buscan la aprobación de otros, cómo se ven ante los demás. Creo que para poner de manera concreta esto, Donald Trump, no sé si conocen acá quién es. Creo que es un muy buen ejemplo de una persona narcisista. Creo que no hay que decir más para eso. Bueno, ¿conoce una persona así? Siguiente. Bueno, en resumen, entonces, hemos visto la presa y el predador, que chocan obviamente, porque uno es como dijo acá mi amigo, uno es el abusado y el otro es el abusador. Sin embargo, hablé de la tercera opción, que es el de la persona que no choca con nadie es porque intercambia voluntariamente, ¿no? Es un trueque espiritual, digamos, en el sentido de conciencia, cuando hablo de espiritual acá, no en otro sentido. Entonces me di cuenta que no tengo que ser ni una presa, es decir, no tengo que sacrificarme, ni ser un predador, no tengo que sacrificarme por otros, sino puedo ser una persona racional que interactúa voluntariamente de manera contractual con los demás. Usé la razón para saber qué es bueno para mí y para eso necesitaba forjar una autoestima, en primer lugar, para saber actuar de acuerdo a mí, lo que hace mi vida mejor. Me gustaría que alguien lea esto, que resume un poco la diferencia entre los tres caminos. Si leen la novela van a entender mucho más de manera profunda el contexto y de esto. ¿Alguien que desee leer? Sí, adelante. Juro por mi vida y mi amor a ella que jamás viviré para el provecho de otra persona, ni le pediré a otra persona que viva para el mío. Si ven la primera página de la literatura de Ayn Rand de La Rebelión de Atlas, que es acá, van a poder saber quién es JG. ¿Alguien sabe? Bueno, los que no han leído, ¿se imaginan qué significa JG? ¿O han escuchado? Significa John Galt. La primera pregunta de la página es ¿quién es John Galt? Así que tienen que descubrir quién es, tienen que leer todo, 1000 páginas para... Bueno, algunas cosas que concluí, un poco más el panorama general. Después de esta experiencia pude ver el monumental poder de la filosofía
según el camino que eligió mi mente. Es decir, el poder del sistema de ideas. El gran poder de la mente, porque es teniendo como principio que mi mente es la única fuente o herramienta de adquirir conocimiento, es que pude ser capaz de tener control sobre mi vida y lograr mis objetivos. Es así con la amistad, sí, el ejemplo que di. Pero esto aplica en todo aspecto de tu vida, en todo aspecto de mi vida en este contexto. Profesional, amor, amigos, deporte, hobbies, etc. El gran poder de la mente, aplicarlo a todo aspecto de tu vida. Me di cuenta que usar mi mente es tomar mi vida en serio, lo cual quiere decir que es tomar mi felicidad en serio. Tener una autoestima, un yo, una mente que crea mi personalidad es central en la vida de una persona. No solo es, y este es un punto muy importante, porque uno puede decir, sí, la autoestima es importante, claro, todos conocemos la autoestima. Pero un punto importante de Ayn Rand, y esto es lo que aprendí, es que no solamente es importante el autoestima, sino es esencial como la necesidad de comer y de hacer ejercicio. Sin mente no puede haber autoestima. Usando y confiando en mi mente es el camino para construir la vida que quiero vivir, lo cual quiere decir que mi vida depende de mi mente, lo cual quiere decir que anti-mente es anti-vida. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, sé que vivimos en un panorama un poco desolador con los políticos que tenemos, entre otras cosas. Sin embargo, yo estoy convencido que la vida con la moralidad apropiada no trata de sufrir y morir, sino de disfrutar y vivir. Y esa decisión viene de tu filosofía de vida, es decir, así estés de acuerdo o no con lo que he dicho el día de hoy, cualquiera de tus respuestas viene de qué filosofía has elegido de manera consciente o tal vez subconscientemente. Así estés de acuerdo o no, no sería bueno que seas más consciente de cuál es tu filosofía de vida en vez de dejarla al azar. Definitivamente, la vida no trata de sufrir y morir, sino de vivirla. Yo creo que esa decisión está en tus manos, pero tienes que llegar a tus propias conclusiones, haciendo el esfuerzo, usando tu mente, con un solo objetivo: descubrir la verdad. Muchas gracias.